Sane Chile. Vamos más allá. Con solo 24 años ya estudia Magíster de Biotecnología. En 2016 ganó el programa INICHA y recientemente se quedó con el programa HER Global Impact, generación el cual beca a una chilena por año para cursar el programa Global Solution Program. Claro que su historia no comenzó ahí, porque a los 17 años sus padres decidieron matricularla en un colegio que ofrecía el sistema 2x1 y así pudiera completar su enseñanza media. Terminó, dio la prueba donde sacó 450 puntos que no alcanzaban para sus pretensiones futuras. Sin embargo, ingresó a una institución privada y fue entonces donde comenzó el desarrollo Aflox, un producto biotecnológico que elimina las toxinas en los campos agrícolas. Eso le permitió adjudicarse 10 millones de pesos de parte de la Corfo para un prototipo. Su descubrimiento también la llevó a una pasantía en el extranjero. Hoy en Nuevas Voces conocemos el trabajo de Carolina Águila. Carolina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Nuevas Voces. Muchas gracias por la invitación. Carolina, tu currículum es largo, tiene distintas patitas, distintas caras, digamos, facetas, pero siempre el tema científico ha sido lo tuyo y lo que tú haces, tus charlas, tu trabajo como conferencista, en fin, tus propios estudios también te han llevado hacia eso. ¿Cómo has logrado darle una vuelta a esa faceta científica, a ese desarrollo como científica, para abarcar también otros campos que tienen que ver con temas distintos? Bueno, la verdad es que no fue fácil, fue súper difícil salir del mundo científico en donde todos me decían que tenía que trabajar en laboratorios, que no tenía conocimiento en el área de negocio, y empezar a descubrir este nuevo mundo, de verdad me abrió muchas puertas, pero fue el intentar atreverme a hacerlo. Y después que conocí el mundo del negocio, de los números, de los inversionistas, conocí el mundo del emprendimiento. Y con todo eso, al final, llegué a ser conferencista y dije, ¿por qué no una científica puede ser conferencista? Sí. Y a la vez también columnista. Dije, ¿por qué no puedo llegar a escribir y expresar y dar como también ejemplos de vida a la gente? Quizás puede ser algo útil para ellos. Sí, claro. Tu trabajo como científica, ¿hacia dónde lo has enfocado? ¿Cuál ha sido tu línea de trabajo hasta ahora? Bueno, a mí me gustó desde pequeña, me gustó mucho el área de la biomedicina. Por eso es que hoy en día tengo 2 publicaciones científicas relacionadas con el tema de cáncer y también de las células madre. Hice unas prácticas profesionales y pasantías también en diversos laboratorios de terapias celulares y como empresas reconocidas acá a nivel nacional e internacional, y la verdad es que me encantó, pero siempre con ese foco de la biomedicina. Pero siempre enfocado a un tema más práctico, es decir, a buscar como soluciones a problemas más cotidianos de la gente. Te lo pregunto porque la ciencia a veces se ve como un tema muy abstracto, muy lejano también para la mayoría de nosotros. Sin embargo, está en el día a día, está en este tablet, en las cámaras que están grabando, está muy presente, digamos, uno no lo ve nomás. Claro, bueno, antes, cuando estaba como en 4º año, 5º año, yo no me preguntaba eso. Simplemente a mí me gustaba estar inmersa en las células en el laboratorio, haciendo lo que me gustaba y entendiendo cómo pequeños microorganismos pueden ser tan complicados. ¿Y eso desde niña? Desde pequeña, sí, siempre era súper curiosa. Y lo bueno es que mis padres también me fomentaron eso. Y luego me empecé a preguntar de que por qué tenía que esperar 50 o 60 años incluso para ver lo que yo estaba haciendo. Y dije, ¿por qué no puedo hacer un impacto hoy en día? Quizás con la tecnología que yo tengo, que conozco la biotecnología, puedo hacer un impacto hoy, en 5 o quizás en 10 años. Y ahí fue cuando empecé a meterme en este mundo del emprendimiento y ver cómo puedo utilizar la biotecnología y unirla al área del negocio. Y ahí fue cuando empecé a crear y pensar cuáles son los problemas que hoy en día existen, qué es lo que yo puedo hacer para aportar hoy en día al mundo y ayudar a la gente también. ¿Y eso resulta fácil acá en Chile? La verdad es que el hecho de pensar en un problema y en tecnología, bueno, yo nunca me lo cuestioné, tampoco me puse una limitación, siempre pensé y dije que quizás la gente que genera estos emprendimientos puede ser súper inteligente, así como que simplemente se les ocurrió un día. Y dije, ¿por qué a mí no se me puede ocurrir? Entonces me senté en mi computador, empecé a buscar problemas que existen en el mundo, vi cuál es el problema que a mí me interesa, que me apasiona por resolver. Y de ahí dije, bueno, necesito un problema y una tecnología. ¿Cuál es la tecnología que yo conozco? Y claramente la biotecnología, específicamente las enzimas, las células madres, los microorganismos, bacterias, y empecé a conocer de cómo la gente hacía biotecnología
y usándola como una herramienta para resolver problemas. Espérame, ¿qué es la biotecnología? Quizás la gente no lo asocia correctamente a lo que efectivamente es esta disciplina. Bueno, la biotecnología básicamente parte por la utilización de distintos microorganismos o herramientas biológicas para poder solucionar problemas en el mundo o mejorar procesos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, no sé, algún proceso que esté en el cobre, la biominería, si quiere hacer más eficiente la biolixiviación, o si quiere hacer más eficiente el hecho de que, no sé, que un tomate tenga el doble de crecimiento. Perfecto. O sea, la verdad es que la idea es hacer más amigable y poder curar distintas enfermedades para que nosotros también podamos tener acceso a distintos alimentos. Hacia allá fue uno de tus trabajos también, ¿no? De tus papers, digamos, que publicaste. Sí. ¿Sí? Hacia el cáncer en particular, ¿no? Sí, hacia el cáncer en particular. Ajá. Y también el otro que publiqué fue el hecho de un nuevo descubrimiento de células madres que era menos invasivo, también era como mensual, distinto al que uno típicamente conoce, como es la médula o el cordón umbilical. Carolina, cuando tú hablabas de hacer ciencia acá en Chile, a veces uno podría pensar que hay un doble obstáculo en particular. No solo el hecho de desarrollar ciencia en términos generales acá en nuestro país, que puede ser difícil por las condiciones de inversión de las empresas en esta materia, por falta de financiamiento, en fin, son problemas que uno conoce en general, pero quizás también por el hecho de ser mujer, ¿no? A veces hay ciertos campos que parecieran estar dominados por hombres y donde puede costar más entrar para una mujer. ¿Tú has vivido algo de eso? ¿Hay algo de eso en la ciencia hoy día en Chile? Mira, la verdad es que yo sé que he tenido compañeros y amigos míos que lo han vivido, pero en mi caso particular yo nunca lo he vivido. ¿No te ha costado abrir más puertas, digamos, por el hecho de ser mujer? No, la verdad es que no, yo no lo he vivido. Yo soy súper consciente de mis habilidades, de qué puedo dar yo, tanto a las empresas como a las personas, y nunca me he topado con ese problema. Así que he tenido varios problemas, como tú mencionas, el tema de los inversionistas. También he investigado mucho el hecho de cómo un emprendimiento biotecnológico puede salir adelante y cuáles son las dificultades que tiene, el tema de la familiarización, como que hoy en día tenemos toda la información accesible si queremos crear un robot, pero no tan así si queremos empezar a investigar el área biotecnológica. Y eso es un pero, una traba. También el tema de las regulaciones. Si que uno quiere crear emprendimientos, tenemos varias regulaciones por pasar, a diferencia si yo creo que una aplicación es completamente distinto. Sí. Entonces, he tenido más trabas en ese aspecto, pero no en el área si soy, no si por soy el mujer. Hecho de ser mujer solamente. Exacto, no por el hecho de ser mujer o hombre. ¿Y por ser joven? ¿Eso te ha ayudado? La verdad es que sí he tenido algunas trabas, pero no en el área de ciencia, sino como súper general. He tenido unas trabas de que la gente no cree en mí y en mis capacidades por tener 23, 24 años, o por no tener experiencia en el rubro. Y es por eso que me ha costado también ser conferencista y ser columnista como mi carrera es ingeniera en biotecnología. Dicen, ¿por qué una científica tiene que empezar a escribir? O ¿cómo vas a saber tú qué es mejor decir al frente de la gente? Claro, si eres tan joven, ¿no? Claro. Cuando uno hace el ejercicio de buscar tu nombre en Google, por ejemplo, en un buscador, aparece rápidamente asociada a la palabra de la NASA, o la primera chilena que estuvo en la Universidad de la NASA. Me gustaría aclarar ese capítulo también, saber cómo llegaste allá y qué tal fue esa experiencia de estar en esta universidad que en realidad está asociada a la NASA, ¿no? Claro. Bueno, todo partió con una idea de que yo quería ver y explorar más allá, qué es lo que había más allá de Chile, y también poder complementar mis conocimientos. Yo visualizaba un futuro para mí ayudando al mundo y a las personas. Para eso tenía que saber cuáles eran los desafíos mundiales que hoy en día existían, cuáles eran las tecnologías del futuro o lo que iba a venir que yo podía utilizar para solucionar estos problemas, y cómo crear emprendimientos no tan solo locales, sino también a nivel mundial. Y eso me lo dictaba este programa, que se llama Global Solution Program, que se dicta en Singularity University, que está ubicada dentro del campus de investigación de la NASA. Y entonces, de repente apareció la oportunidad que Chile me entregaba una beca, y entregada por la Fundación Mustaki, en donde becaban a una chilena por año. Y dije, bueno, deben haber muchos postulantes, yo no voy a perder, quizás pierda la oportunidad, quizás no, pero lo voy a intentar. Y al intentarlo, me di cuenta de que sí era capaz de poder ir allá, incluso había ganado el concurso, y ahora se esperaba lo mejor.
El hecho de poder aplicar e interiorizarme con todas esas materias y conocer a 80 personas de distintos países, que estaba cada uno representando a su país. Igual es abrumador en todo caso una experiencia así, ¿o no? Como llegar a una universidad de esa reputación, asociada a la NASA también, como que el titular es grande en el fondo. Claro, pero la verdad es que es una experiencia inolvidable y aprendí muchísimo. Crecí tanto como persona, adquirí nuevos conocimientos y cuando llegué de verdad era completamente distinta. Y esa experiencia, ¿qué te permitió ganar desde el punto de vista de tu trabajo científico en particular? Bueno, allá realicé varias investigaciones. De hecho, me focalicé mucho más en complementar la ciencia con la tecnología. Porque yo dije, ya bueno, hoy en día nos estamos focalizando mucho en ciencia, mucho en tan solo aplicaciones, mucho tan solo en distintas áreas, pero ¿por qué no complementar una con otras? Y dije, quiero aprender nuevos conocimientos. Allá trabajé con últimas tecnologías, como es el CRISPR, que se conoce, y bueno, también saber cómo la ciencia, la biología, puede también formar parte de la tecnología, de aplicaciones, de la electrónica, los software, y empecé a interiorizarme en ese mundo. O sea, yo... ¿Y era muy distinta la experiencia respecto a lo que se está haciendo acá en Chile? Desde ese punto de vista, ¿estamos tan lejos de lo que se hace allá en Estados Unidos en estas áreas? La verdad, lo que más me sorprendió cuando llegué es el hecho de que la información no llega. Y eso de verdad me afectó porque dije, ¿cómo voy a yo desde Chile solucionar un problema mundial si la información no podía acceder a ella, no llegaba? ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, las últimas investigaciones. Ok. Claro, cuando yo estuve allá me di cuenta de que todo lo que en las películas, la ciencia ficción, ya existía hace mucho tiempo. Entonces, eso es primordial si uno quiere empezar a innovar o generar nuevos conocimientos o hacer cosas. Y si no estaba llegando, entonces no podía ir al mismo paso que ellos llevaban. Como un poco aislado el ecosistema científico chileno, ¿no? Respecto a lo que está pasando en el mundo. Claro. Ajá. Ahora, ¿esa experiencia te permitió también hacer algún tipo de red de contacto? ¿Sirvió desde ese punto de vista como para situar a Chile en el mundo también? La verdad es que hice varias redes de contacto, muchísimas. Tengo varios amigos súper cercanos en distintos países. Ellos me cuentan qué están haciendo allá, yo también cuento cómo estamos nosotros aquí en el país. De verdad es algo súper agradable y todavía mantengo esa relación súper estrecha. Que es fundamental en todo caso para el trabajo científico, ¿no? Sí. Carolina, después de esa experiencia, ¿con qué proyectos en particular están ahora acá en Chile? Bueno, cuando llegué me decidí a romper todas esas barreras y limitaciones que tengo y hoy en día estoy actualmente dando muchas conferencias y charlas a colegios, universidades, empresas y no tan solo a jóvenes, sino también como orientadores y a mujeres que tienen a sus hijos, adolescentes, a través de la empresa Charlas Motivacionales Chile. Y bueno, la idea básicamente es cuando llegué la gente me empezó a preguntar cómo lo había logrado. Como una chilena, y justo esa chilena había sido yo. Entonces ahí me di cuenta de que mi historia no partía aquí, sino que había partido hace mucho tiempo atrás, cuando tenía 15, 14 años, y empecé a crear cosas. Luego de eso dije, bueno, puedo llegar a más gente, no tan solo a la quinta región o a Santiago, quizás a otras regiones también puedo llegar. ¿Cómo? Y hoy en día soy columnista también de una revista de España, en donde hasta hoy es conocida también aquí en Chile. Y conjunto con eso, también empecé a crear varias cosas y varios proyectos, como el Switch Up, que hoy en día mucha gente lo conoce, salió en varios medios, que básicamente es una metodología que yo llevé a cabo cuando tenía 16, 17 años y hasta los días de hoy la sigo llevando a cabo para poder lograr lo que yo quiero. Entonces, con eso yo digo, bueno, esto no se termina aquí. ¿Cuáles son otras metodologías que yo llevo a cabo y que yo puedo enseñarle a la gente? Son de la historia que te permitió ese camino. Carolina Águila, una de las nuevas voces aquí en CNN Chile. Más allá. Carolina, antes de ir a la pausa estábamos hablando de Switch Up y eso nos lleva también a toda la historia que hay entre medio, desde ese sueño de niña de ser científica hasta este programa y la participación en este programa asociado a la NASA. ¿Qué pasó entre todo ese camino y entre medio desde ese punto inicial, digamos? ¿Qué pasó en el colegio? ¿Qué pasó con tus sueños, con tus ambiciones, con lo que la realidad te decía también? ¿Cómo fue ese desarrollo? Bueno, la verdad es que no me di cuenta de lo que estaba pasando hasta los 16, 17 años. Yo vivía como una burbuja. Era feliz, tenía todo, podía salir, tenía vida social, era adicta a los videojuegos. Y de repente me empecé a ver que la gente, como que mis propios compañeros tenían
estaban muy preocupados de la PSU. Y yo decía, bueno, yo también tengo que preocuparme, ya me queda un año, tengo que empezar a tener buenas calificaciones. Y ahí empecé un periodo de mi vida súper como malo, en donde traté e intentaba estudiar, pero no podía, mi puntaje era malo, y así fue repercutiendo también como en mi salud, y empecé a pensar de que tenía problemas, fui al psicólogo, neurólogo, de verdad mal, e incluso mi medio ambiente no me ayudaba, mis propios compañeros me decían que no iba a llegar lejos, que mis propios profesores me daban de ejemplo a no seguir. Ah, los profesores también. Sí, claro. Entonces yo de verdad empecé a creerlo, de que nunca iba a ser científica y que quizás no era para mí. Pero claramente mi vida cambió, di un giro cuando me tomé el tiempo para pensar en mi vida. ¿Antes o después de la PSU? No, eso fue antes de la PSU. Antes de dar la PSU, dije, bueno, dije, ya, esto no es para mí, pero quizás puedo tener un pequeño chance. Ahí fue cuando mis padres tomaron la decisión de cambiarme un 2x1, porque yo ya no quería ir al colegio, no tenía motivación de ir. Y me sentaba, me fui a la playa, literalmente me fui a la playa a pensar qué es lo que necesitaba para tener el motor de seguir como animosa e ir hacia mis sueños. Y ahí empecé a crear mi propia metodología, que hasta ese momento no sabía. Que es la base de Switch Up, el programa que tienes ahora. Exacto. Y hasta ese momento yo no lo sabía, pero ahora lo sé. Entonces empecé a crear algunos como mapas conceptuales, diagramas, empecé a dibujar, empecé a escribir palabras sueltas, como muchas cosas, y al final hago esa transición y digo, ahora entiendo todo. Sé a dónde quiero ir, sé lo que quiero lograr, sé las herramientas que tengo, cómo poder usar estas herramientas para llegar a ese punto, y voy a intentarlo. Pero diseñaste como una suerte de programa o de estrategia en el fondo para conseguir ese objetivo. Sí, y también fue como un trabajo conmigo misma, porque de verdad había estado con mentores, psicólogos, como te contaba, incluso leyendo libros, y no había caso, no había quién me ayudara en este momento. Y bueno, con todo eso, decidí ir por la PSU, luchar hasta el último minuto. No me fue muy bien, realmente no me fue bien, pero no desistí, al final seguí intentando. ¿Confiaste más en la metodología en el fondo que en lo que decía el número de la PSU al final, no? Claro, ¿y por qué confié más en la metodología? Porque me di cuenta con argumentos válidos y concisos que yo mismo me di cuenta, como mira, ¿sabes qué? Si te va mal, quizás no también no sufras tú, o sea, vas a sufrir tú porque te va mal, pero también tiene una repercusión en tu familia, tiene una repercusión en tu familia futura, con tus hijos, entonces era algo que era obvio para mí. Ahora, es un raciocinio bien frío para un adolescente, ¿o no? Claro. No es frecuente ver ese tipo de formas de encarar una etapa que es bien complicada. No todos tienen claro qué quieren estudiar, no todos tienen claro tampoco cómo conseguirlo. ¿Tú lograste de alguna forma buscar en el método científico, si tú quieres, o en alguna manera más racional, cómo diseñar ese camino? Sí, claramente muchos me han preguntado cómo a los 16 pude pensar algo así, y es que la verdad no tenía nada que perder. Y la verdad yo sentía que lo había perdido todo, que ya no tenía solución, nada, y lo único que necesitaba era sentarme a pensar. Eso era lo único que me quedaba hacer. Y luego de eso yo dije, bueno, si nadie se mueve por su futuro, porque nadie se va a mover, tengo que moverme yo. Voy a salir yo la perjudicada. Y lo que todas esas malas vibras y la energía y todas esas malas cosas que la gente me decía, lo transformé en energía. Y al fin y al cabo, yo tenía de verdad un temor de llegar quizás a los 60 y no haber logrado mis sueños. Eso era un temor muy grande. Y yo decía, tengo todavía tiempo, 30 años, lo voy a intentar. Sí. Así que por eso fue mi motor, al fin y al cabo. ¿Y eso, cómo lo transformaste luego cuando ya entraste a estudiar una carrera en ese motor, digamos, para seguir avanzando? Porque esa motivación después en el camino se puede ir perdiendo, te puedes desviar del camino que tú trazaste a través de esta metodología que tú llamas, que diseñaste cuando eras joven. ¿Cómo lograste mantenerlo y seguir adelante con eso? Bueno, en ese momento yo tenía mi objetivo claro. Yo ya sabía cómo hacerlo, había diseñado mi metodología, las distintas vías y caminos que tenía, y claramente perdí mucha energía, me costaba bastante, y de verdad no recuerdo mucho cómo llegué a cuarto año, pero había pasado todos los ramos y había incluso complementado esta metodología. Había hecho que una hora fueran 3 horas a la vez, había hecho 3 cosas a la vez, o me las ingeniaba para poder, que cuando viajaba en la micro
a la vez practicaba inglés y a la vez creaba mis proyectos. De hecho, la motivación, ¿de dónde la sacaba? Simplemente convertí mi Facebook en algo motivador e inspirador para mí, siguiendo a gente que me inspiraba, o frases motivacionales, o videos. Entonces, la metodología también va complementada a eso, porque lo necesité. Y la única persona que tenía era a mí en ese entonces para sacarme adelante, y la fuerza que tenía. Ahora, eso es lo que has llevado en parte hasta a las charlas que estás dando, a las conferencias tipo TEDx en Valparaíso también. Cuéntanos un poco de eso, de qué tratan y cómo has ido desarrollando esa beta, digamos, de conferencista. Bueno, las conferencias que doy prácticamente son de mi vida, contar que todo lo podemos lograr, que los sueños no tienen límites, que nos tenemos que atrever a soñar en grande. Si nosotros nos ponemos las primeras barreras, probablemente no lleguemos muy lejos, pero tenemos que atrevernos a soñar grande. Cuento mi vida y además entrego tips, muchos tips de mi aprendizaje, de qué es lo que yo aprendí a lo largo y que gracias a dar, porque me di cuenta antes, ahora lo sigo aplicando. Y bueno, hacemos quizás talleres también, en donde les enseño a trabajar hoy en día para que se puedan después el día de mañana aplicar lo que trabajan en ese taller. Y también esa es la dinámica que se plantea en el TEDx, esa también, en donde cuento mi historia, mi vida, mi experiencia, qué es lo que ocurre en ese momento crítico de mi vida, en donde hago el cambio, y cómo hoy en día sigo llevando mi vida de una forma feliz. ¿Y eso está orientado solo a jóvenes o a adultos también? Está orientado también a adultos. De hecho, nunca es tarde para partir sus sueños. Y el hecho de que yo le estoy demostrando de que me di cuenta temprano, también hay mucha gente que se da cuenta tarde, pero parte. Hay mucha gente. Entonces, y estas personas también lo pueden aplicar a sus hijos, o lo pueden aplicar, o entender, conocer. Hay muchas formas, la verdad. ¿Cómo formalizaste todo eso en SwitchUp? ¿Cómo formalicé? Sí, cómo al final SwitchUp se basó precisamente en toda esta experiencia personal y en esa metodología que tú desarrollaste. ¿Cómo lograste formalizarlo de alguna forma para que otros también pudieran aplicarlo? Bueno, SwitchUp es parte de una empresa que estoy creando. De hecho, esa es una de las etapas que hay que pasar. La idea que tengo pensado es poder entregarle herramientas a las personas que las universidades no te pueden brindar, o quizás los colegios, o tan solo el hecho de que tus amigos sean los mismos, no puedes conocer de lo que hay afuera, y entregar también las metodologías y las herramientas que aprendí afuera en Singularity. Y bueno, básicamente en esta empresa es llegar a esta gente por redes sociales o a través de mi fanpage, que yo siempre soy súper activa, trato de ayudar a todas las personas que me escriben, y también siendo empática. Yo nunca me voy a olvidar de dónde vengo y cómo llegué y cómo partí, que eso es lo primordial. Y también fue lo que me enseñaron allá en el programa que fui. ¿Y cómo opera SwitchUp? Bueno, SwitchUp es más o menos una metodología que dura alrededor de una semana. Se puede hacer en conjunto. ¿Una suerte de capacitación? Sí, se puede hacer como en conjunto, o la verdad es que mucha gente prefiere que sea como uno y uno, presencial o también vía online, a la gente de regiones. Y ahí es cuando tratamos 3 puntos críticos, que es en el momento del pasado, en el presente y tu futuro. Tratamos de que las personas puedan entender hacia dónde quieren ir, se puedan entender cuáles son las herramientas que hoy en día tienen para sacarle como la ventaja a estas herramientas. No muchos saben cuál es su ventaja o qué es lo que ellos tienen. Y empezar a trabajar, hacerlo práctico y ayudarles a motivarse, a moverse y salir y lograr lo que ellos quieren. ¿Y qué respuesta ves tú de los jóvenes, por ejemplo, con los que tú puedes conversar o a quienes tú llevas tus conferencias? ¿Cómo los ves a ellos en esta época? Una generación distinta a la que tú puedes encarnar, con mayor razón yo todavía. ¿Hay características especiales de esta generación que quizás los hacen enfrentar esta etapa de la vida o esta toma de decisiones, digamos, de manera distinta? Sí, bueno, igual yo ese periodo lo viví hace como 5 años, no fue tanto, y siento todavía esa angustia. Y siento que cuando voy a hablar y a aplicar mis talleres, ellos sienten la misma angustia. Entonces, por las mismas distracciones, claramente mis padres me dicen que ellos no tenían los videojuegos, por ejemplo. Nosotros hoy en día tenemos hartas distracciones que nos llaman. Un montón de estímulos, sí. Claro, entonces uno tiene que saber cómo orientar esos estímulos, porque yo no digo que la tecnología sea mala, de verdad, lo encuentro buenísimo, pero hay que saber cómo utilizarla. Hay que saber
poder decir, quiero llegar a tal lugar y cómo poder orientarla. Y los jóvenes, por eso cuando termino cada charla, ellos se sienten como emocionados y de verdad me van a preguntar, sacan fotos conmigo y soy súper cercana. Digo, bueno, háblenme por correo, háblenme por fanpage, porque la idea es que ayudar. No, la idea no es que yo solamente surja y cumpla mi sueño y sea feliz. La idea es que todo el mundo merece ser feliz. Y esa es la idea y por eso estoy ayudando a la gente. Ahora, desde el punto de vista de las oportunidades que hay en este momento, también a la vez que hay muchísimos estímulos, también hay un montón de caminos y alternativas que quizás uno no vea a simple vista nomás, que puede haber sido tu caso también. Sí, la verdad es que no los había visto. De hecho, mi única alternativa era la PSU. Y si me iba mal, de verdad quedaba la escoba en mi vida. No sabía qué hacer, no sabía para dónde ir y que pensaba que la PSU definiría mi vida y mi futuro. Y bueno, ahora me pongo a pensar y me siento en mi cama o no sé, y me doy cuenta de que no definía mi futuro, que yo fui armando mi futuro. Quizás me dio algo seguro, una estabilidad, era mi pilar, pero yo dije ser conferencista, yo dije ser columnista. Golpeé 1, 2, 3 puertas quizás, convencí a la gente de por qué, y hay gente que creyó en mí. Pero si me hubiera quedado ahí esperando, quizás nunca hubiera llegado. Y si probablemente me hubiera sacado mal puntaje en la PSU y yo no hubiera ido a tocar las puertas de las universidades, porque era obvio que no iba a entrar, quizás mi vida hubiera sido otra. Pero enfrenté esa realidad de una forma distinta, utilicé las tecnologías de una forma distinta y es así como he llegado hoy acá. Lo canalizaste de tal manera. Claro. Carolina Águila, una de las nuevas voces aquí en CNN Chile. Espacio